Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión me toca exponer, por decirlo así, en un área fuera de mi contexto general, que es el de la ingeniería civil, de la ingeniería hidráulica, ingeniería geotécnica, ingeniería estructural, que son las áreas donde normalmente me he desarrollado toda mi vida profesional. Pero que a través de las experiencias hemos ido ampliando los conceptos y haciendo más práctico en todas las extensiones este tema. Lo primero que voy a tratar de presentar es un ejemplo o una serie de información científica que creo que para la mayoría de los panameños es de cierta manera desconocida y que pareciera inclusive contrastar con la realidad que nosotros vivimos algunas veces. Comienzo con una noticia reciente del 9 de mayo en donde dice que por algunos motivos 40,000 personas se quedan sin agua por la crecida del río David. El río David es un río mediano con un caudal importante. Sin embargo, vemos que no es la primera vez, ocurre casi todos los años. Hay varias veces, unas veces por sequía y otras veces, como en este caso, por crecida. O sea, cuando hay poca agua, hay problema, y cuando hay mucha agua, también hay problema. Este es un ejemplo que solamente lo traigo a colación porque realmente no es un problema de agua, es un problema de estructuras inadecuadas para el manejo del agua que yo quiero utilizar y llevar a la planta potabilizadora y tenerla presente. Es un río mediano, pero si hacemos una comparación rápida, toda el agua del IDAN, de todo el país, si la ponemos en una unidad de medida de metros cúbicos compárese aquí, metros cúbicos por segundo, todo el país, todo el agua del IDAN, de todo el país es 15 metros cúbicos por segundo. El promedio del río David, solito él, es 28 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo pudiera tomar todo el agua del río David, me sobraría para darle el agua potable a todo el país. Esto es un ejemplo nada más. Ahora vamos a hacer un poquito de datos científicos. Ninguno de estos datos que voy a mencionar es inventado por mí o yo lo saqué. Todo tiene una fuente científica, algún documento, alguna institución gubernamental, que al final de la presentación se las voy a mostrar cuáles son las fuentes de toda esta información que está aquí. O sea que nada es que alguien descubrió, que yo descubrí, que nada, sencillamente lo hemos traído a esta presentación. Panamá, poniendo a todos los países del mundo y poniendo la cantidad de lluvia que cae en Panamá en el año, que se usa una unidad de medida de milímetros. O sea, si yo pongo un tanque y lo dejo que se llene todo el año de agua y que no se evapore nada, al final del año mido cuánto subió el agua que cayó durante el año. Bueno, esa es la unidad de medida para todos. Panamá está por los 2.928 milímetros, o sea, casi 3 metros de altura sería el tanque de agua al año. Bueno, Panamá es el quinto país del mundo con mayor precipitación pluvial. El quinto. Nos gana en el área, nos gana Colombia. Y pegadito a nosotros está Costa Rica. Aquellos que creen que Brasil, con su gran Amazonas, llueve más que nosotros, no. En Brasil está de 41. Claro, la diferencia es que Brasil es enorme, ¿no? Y recoge más agua. Pero en nuestro pequeño istmo cae más agua que en todos los otros países del mundo. Pero aquí está Arabia Saudita, Israel están por acá abajo. No llegan ni a los 100 milímetros. Entonces, esta es una realidad. Esto está en las estadísticas meteorológicas de las grandes instituciones que estudian esto. Entonces, esto es para saber dónde estamos.
cambia, sí, varía. Unos años más, otros años menos. Ahora tenemos los efectos del cambio climático, sube y baja esto. Sin embargo, aquí tengo, porque tampoco es muy fácil encontrar esta información actualizada a este año, ¿no? Aquí la encontré hasta el 2013, 2014. Esto sería el volumen de agua que cayó en Panamá en el 2010, 2011, 2012, 2013. Y ustedes ven pues que puede, aquí el más bajo fue 180, aquí fue 256 y eso cambia todo el año. ¿Okay? De todas formas, para el análisis que hice en un trabajo anterior fue de saber qué cantidad de agua nosotros usamos de esa que cae. Y usé un número más bajo, usé 150.000 millones de metros cúbicos. Utilizo esos números porque si usara litros o galones, pues los números serían sumamente grandes en la pantalla y no nos acordaríamos. Utilizar millones de metros cúbicos, pues es algo más razonable. De eso, como parte de los documentos que se llama el Balance Hídrico Nacional, otros estudios de TESA y otras instituciones, organizaciones internacionales, se han hecho estimaciones para Panamá cuánto se consume. Hay una diferencia entre consumir y usar. El consumo del agua es aquella que tomamos y no regresa más al río, ¿no? Como las aguas del agua potable que regresa, pero muy a la larga, después en las aguas servidas. Y la que uso es la que tomo, uso y devuelvo al río inmediatamente. La electricidad y el esclusaje de barcos son dos cantidades que usamos. Se usan y se devuelven al río. 21 millones de metros cúbicos. El ACP en el paso de barcos utiliza 2.600 millones de metros cúbicos. Esto es antes de la ampliación. Y aquí aparecen de estimaciones tanto del gobierno nacional como de instituciones internacionales, el estimado que utilizamos de esa agua para agricultura, agua potable. O sea, como pueden ver los porcentajes en agricultura y agua potable, ¿esto dónde sale? Bueno, el agua potable la sacamos de las fuentes del IDAN, que dice cuánta agua se produce al año. Representa un 0.2% de todo lo que recibimos nosotros en el año. En agricultura, en toda la agricultura, y esto sale de los sistemas de riego que existen, de todas las fuentes de agua que tienen ahora mismo una concesión de uso de agua. Probablemente hay muchas que no tienen esa concesión y no están contabilizadas aquí, pero definitivamente que no va a ser un número más grande y estamos hablando de apenas un 0.3%. O sea, repito, esto son estadísticas, eso se puede encontrar en la información técnica. Claro, tenemos los efectos que ha producido los fenómenos del Niño y otros efectos climatológicos que alteran ese valor, lo que conocíamos. Y vemos aquí en este cuadro que produce, no sé bien la referencia, el reporte hidrológico del gobierno nacional sobre los cambios climáticos. Vemos que hay ciertas áreas donde ha bajado 10%, 35% del promedio anual. En los años, este creo que fue en el 2015, que fue uno de los más efectos estuvo. En otros lados, por el contrario, subió, ¿no? Acá vemos en las zonas azules, acá subió. Pero igual, si nosotros restáramos ese 30% de agua a la que cayó, todavía estos números, ¿por qué? Porque nos están sobrando 84% que no usamos. Quítele 30% y todavía queda 50% que no llegamos a usar ni siquiera en el peor de los años. Entonces esa agua está allí. ¿No? Aquí está lo mismo en forma gráfica. Y aquí está el efecto que mencionaba, pues de que el esclusaje y la electricidad van, después de usarse, van directamente al mar. El agua potable y la agricultura, pues, no van directamente al mar. El resto, el 84%, esa pasó y fue a dar al mar directamente. Nunca se tocó, nadie la tocó.
Aquí tenemos, nada más como referencia, una lista de los ríos principales del país. Nosotros no tenemos ríos tan caudalosos como decíamos el Amazonas, no tenemos grandes ríos, el más grande quizás el Changuinola, 270 metros cúbicos por segundo promedio. Esto sube y baja, que lo vamos a ver ahora, esto es promedio. Y tenemos entonces ríos pequeños, 0.5, 0.1, un metro cúbico por segundo. Repito, ahora una comparación de esto, pero es la unidad que más se adapta para expresar el caudal de los ríos. Nosotros vamos a tomar un río cualquiera, mediano, solamente para que vean esta información. Toda esta información está disponible, actualmente es gratis inclusive, en el Departamento de Hidrometeorología de TESA, que tiene una página web en donde ustedes pueden ir y entrar y buscar la información. De hecho, hay algunas que están en línea que pueden ver automáticamente qué pasó ayer. No todas las estaciones, pero pueden ver cuánto llovió ayer en algún lugar donde cayó una lluvia muy fuerte. Pueden entrar y ver qué ocurrió. Quizás mucha gente no sabe que esto está disponible, pero sí. Y también la historia del río está disponible. Aquí he tomado este río cualquiera que tiene 28 metros cúbicos. Ya dijimos que el más grande tiene como 270, así que este sería un río pequeño, promedio. Y pueden ver cómo aquí está desde enero hasta diciembre. Y estas rayas representan cada una un día. De manera que ustedes pueden ver que el caudal diario del río, pues aquí en junio, mayo, junio, ya entra la época lluviosa e inmediatamente comienzan a ver estos picos altos que corresponden a las crecidas de la época lluviosa. Este valor promedio es el que equivale a todos los datos del año. ¿Okay? El promedio entonces está en 28 metros cúbicos para este río. Evidentemente en la época seca habrá muchos días que están por debajo del promedio. Sin embargo, para este ejemplo vemos que es 28 metros cúbicos. Lo menos que vemos aquí es aproximadamente 7, 8 metros cúbicos por segundo. Lo menos que se aprecia aquí, ¿no? Aquí hay uno bajo, pero hay algunos datos que estaban borrados. Entonces, eso significa que por menos que tenga un río que tiene 28 promedio, al menos en la época seca, tiene 5 o 6 metros cúbicos por segundo. Ahora, ¿qué tanto es importante esto? Yo he tratado de hacer una comparación para el caso que es el sector ganadero de cuánto podría necesitar de agua para el proceso de la agricultura. He usado un número que me dieron de referencia, sin embargo he visto otros por ahí menores, y es de que cada cabeza puede requerir aproximadamente 100 litros de agua por día. Creo que es un poco alto, pero igual, para el efecto no tiene mucha referencia. Aquí está la provincia de Los Santos, la provincia de Herrera, y aquí está todo el país. Significa, del último censo que vi por allí, aparecía que 1,5 millones de cabezas consumirían 155 millones de litros al día. Eso transformado a metros cúbicos por día serían 155,000 metros cúbicos por día, y en metros cúbicos por segundo, que repito es una unidad más trabajable para estos casos, sería de 1.8 metros cúbicos por segundo. Todo el ganado del país. ¿Okay? A ver, me falta una gráfica aquí. Esta. Si aquí ponemos entonces, en ese mismo río, 1.8 metros cúbicos sería aproximadamente por aquí. ¿No? Aquí está 1.82 aquí. Este punto 37 es el que sería solo el de la provincia de Herrera y Los Santos juntos. Tendría 0.37 metros cúbicos por segundo. Lo pongo aquí, 0.37
sería esto. Cuando aquí me dice, cambié la escala para que se pueda apreciar, que todos los días aquí tienen mucho, mucho más de eso que está allí. Este río que estábamos analizando aquí es el río La Villa. ¿Ve? Solo ese río, sin ningún efecto. Aquí hay unas estaciones hidrológicas en este punto y en este punto. Yo tomé esta que está aquí. Creo que se llama río Atalayita, se llama esa estación meteorológica que está aquí, Atalayita, que no es la última, que no es la que está más cerca del mar. Hay otras dos acá, pero una tiene 28, 19 y 17. Entonces, ¿cuál es el consumo de las dos provincias más el consumo del IDAN en el río La Villa? 0.88. Eso significa que tenemos, si alguien me dice que no hay agua, allí está el agua. Y de sobra. Hay agua para todo el país. El tema es si tenemos la manera de usar esa agua. Esa es la situación. ¿Cómo podemos hacer para aprovecharla? ¿Por qué? Porque evidentemente cuando queremos controlar el agua no es fácil de controlar. Es difícil. Es violenta. Se escurre por todas partes. Y allí es donde, en este caso, de por qué estamos nosotros involucrados en esto, y es que para los proyectos hidroeléctricos hay que hacer presas para poder controlar el agua y poderla conducir y llevarla a algún lugar, usarla y después devolverla al río. Y hemos podido, y en mi experiencia, en todo el país he podido comprobar de que normalmente las obras del IDAN y las obras para regadíos no son necesariamente las más de mayor fortaleza para poder cumplir este objetivo de retener las aguas y llevarlas a algún lugar. De hecho, en el caso del IDAN, en Chiriquí, porque las estructuras no resisten las crecidas. Pero si fuera ese el caso, entonces las hidroeléctricas también se caerían, ¿no? No, pero en la hidroeléctrica se está usando toda la ingeniería que les mencioné, hidráulica, hidrología, geotecnia, estructura, se usan todas esas ingenierías en conjunto y se da un producto que va a durar 50 o 100 años, como ya hay varias hidroeléctricas que están cumpliendo 60 años, intactas, sin ningún problema. Entonces, de allí viene presentar cuáles son las opciones que nos ayudan o que nos pueden servir. Hoy día hablar de presas es muy difícil, porque todo el mundo se imagina Bayano o Fortuna, o las grandes presas que existen en el país. Y entonces hay un sentimiento ambiental y social de que eso hace daño. Hoy día casi la mayoría de los proyectos de este tipo están parados por ese sentimiento que hay en la ANAM, en mi ambiente. Sin embargo, las presas no tienen por qué ser todas grandes, como lo mencionamos. Y aquí vamos a ver un ejemplo de qué estamos hablando. Si fuera el caso para nosotros, para lo necesario para regadío y agricultura, no necesitamos presas del tamaño de Bayano, ni de Fortuna, ni de cualquiera de esas dimensiones. Sencillamente, ¿por qué? Porque todos los ríos tienen una pendiente. Yo en cualquier lugar puedo poner un obstáculo, una pared, una presa, un muro, lo que querramos, y voy a acumular aquí una cantidad de agua, la cantidad de agua que necesite. Una fundación impermeable, un muro cualquiera, y tengo entonces un volumen de agua acumulado. ¿Cuánto necesito yo? Bueno, eso ya depende de cada caso. Y en este ejemplo que les voy a presentar casos de
pequeñas presas que pueden tener 1 metro, 2 metros o 3 metros de alto, pero que deben ser seguras, porque sea 1 metro de alto no significa que debe ser insegura, o cuando viene una crecida se la lleve y tenga que hacerlo otra vez. Esa no es la idea. Aquí he puesto varios ejemplos. Esta es la altura de la presa, esta es la pendiente posible del río. Cada río tiene una pendiente diferente, eso hay que verlo con la topografía. Y un ancho promedio de 15 metros. Esto es algo que también puede haber ríos más acostados, ríos con pendientes más fuertes. Y aquí pueden ver el volumen que da esa cuña, esta cuña que está aquí, me va a dar un volumen, 1.300 metros cúbicos, o 900, 600, pues, dependiendo de la pendiente del río, puede ser más o menos. Y aquí lo he transformado en días de agua para 100 cabezas o para 500 cabezas. Cualquiera de esas presitas que no pasan de 3 metros, 2 o 3 metros, puede darnos para 100 cabezas, 26 días de agua, 17 días de agua, 54 días, y si son menos, podemos ver que hasta 270 días de agua. Y hemos tomado ejemplos pequeños. En el caso, estamos hablando de que si fuera, por ejemplo, una sola finca. Porque si estamos hablando de una agrupación de fincas o de cooperativas o de esta clase, pues podemos contar con mayor tamaño y mayor tiempo de embalse, dependiendo ¿no? Les voy a dar varios ejemplos y quizás es lo que más debemos conocer, porque sé que esta es una materia que inclusive en la Universidad Tecnológica se va muy, muy por encima y se explica muy poco. Este es un ejemplo de una pequeña presa hecha de concreto. Fíjense que debe tener aquí como 2 metros, si acaso 3 metros de altura. Es de concreto. Hay una buena ventaja en este caso de que tiene roca, de que el lecho del río es roca o laja, como lo conozcamos, y hace fácil la construcción, y rápida y relativamente barato, porque será el volumen de concreto que se ponga ahí nada más. En este caso, esta presa tiene aproximadamente 15 metros de ancho, de extremo a extremo en la parte más larga, y puede estar costando el orden de unos $30,000 sin la conducción. En este caso era para un sistema de potabilización, en este ejemplo. ¿Okay? Y es hecha con concreto, hecho en sitio, ni siquiera en concreto de planta ni nada de estas cosas, ¿no? Podemos utilizar las piedras que existen en muchos ríos, también esta sería otra metodología. Podemos, y eso nos ahorraría costos, si en vez de traer concreto utilizamos la propia roca, o utilizamos gaviones, o utilizamos tecnología que incorporen ese material que ya no nos cuesta traerlo aquí. También de las mismas alturas que necesitamos. Fíjense que todas tienen un pequeño vertedero, ¿no? ¿Por qué? Porque como ustedes vieron, hay picos en el río que deben pasar por encima de la presa. Si yo no calculo ese tamaño en cuánto debe ser para que pase por allí, entonces puedo tener un riesgo de que esa estructura no funcione, ¿no? Todas van a tener un vertedero. Este es un río en Chiriquí. Aquí está el vertedero. Este también es presa de gaviones hecha con piedra. Siempre se utiliza algo de cemento para impermeabilizar que el agua se vaya, ¿no? También de tierra se puede hacer, que quizás es lo que he visto que es más común. Sin embargo, hay que aclarar que el señor que opera el tractor no es el que sabe hacer presas. La presa de tierra, igual que las otras, hay que diseñarlas, hay que decir cuáles son los materiales que se va a usar, cómo impermear, que sea segura, que el agua no le vaya a pasar por encima y se la lleve, que es lo que ocurre con muchos cierres temporales que se hace a veces en el verano.
se tapa el río para que se crea un pequeño embalse, pero apenas viene la primera crecida, se fue. Bueno, se pueden hacer presas de tierra que no se vayan, solo que hay que hacer la ingeniería necesaria para que eso no ocurra. Y evidentemente la arcilla es un buen material porque es impermeable y me puede servir con el objeto que yo busco. Hay un material que se llama concreto ciclópeo, que es concreto, pero que usamos unas piedras grandes de 30 centímetros y se la vamos colocando. ¿Qué logro con eso? Si la piedra la tengo en el río, pues me ahorro un 30 o un 40% de concreto. ¿Ves? Ya me estoy ahorrando algo y funciona perfectamente aquí, porque lo que yo quiero aquí es un peso grande. Y normalmente esas piedras pesan. Traigo este ejemplo pues porque no es aquí localmente, pero es una cooperativa que decidió hacer esto por los problemas de escasez, en donde ellos sí, en la región de México, que es esto, pues sí tienen una cantidad de agua mucho menor que la que llueve aquí en Panamá. Claro, evidentemente, dependiendo para lo que yo necesite o a dónde quiero llevarla, pues necesitaré válvulas de control, con puerta. Si la voy a llevar con tubería, bueno, tengo que llevarla hasta el lugar, o también puedo llevarla con canales si el terreno se presta, hasta el lugar donde finalmente yo la voy a utilizar. Esto sería adicional a lo que es la misma presa, ¿no? Quizás en la mayoría de los casos yo puedo tener una fuente de agua distante a 1 kilómetro, pues entonces yo puedo represar allá, hacer el pequeño embalse y traerla hasta donde yo la necesite, de manera que sea un costo razonable. Igual se puede hacer para el regadío, ¿no? Llevarlo hasta un punto donde yo lo necesite. Pero aún más, porque muchos estaremos viendo de que este es un costo alto. Sabemos que también hay una opción, que también hay una opción con los pozos, de extraer pozo del agua. Sabemos que esta es una opción también que va disminuyendo a medida que el verano se va haciendo más fuerte, la cantidad de agua que puedo sacar. Y tengo un costo de construcción y un costo de operación de ese pozo. Esta es una solución. También, acá nosotros vemos, y es el nuevo, lo que se está tratando de promover, el uso múltiple de esos pequeños embalses. Puede ser para agua, puede ser para agricultura, pero además, si yo tengo que mandar el agua hacia un lugar, en el punto donde yo tomo el agua y de aquí para allá lo mando, en ese punto yo puedo poner, actualmente hay tecnologías como esta, que es un tornillo, que me producen energía eléctrica, o como una bombita de estas. Entrego el aquí y el agua de aquí se va por el canal para donde yo lo necesite, pero a la vez me está produciendo energía eléctrica. Y esa energía eléctrica, no estamos hablando de hidroeléctricas del tamaño de ninguna de esas centrales grandes. Estamos hablando de cosas que pueden tener 5 kilowatts, 10 kilowatts, 15 kilowatts, que puede ser suficiente para cualquiera planta, finca, central que tenemos nosotros, que donde actualmente estamos consumiendo una gran cantidad de electricidad. Pues esta electricidad podría ser suministrada por este sistema propio para la finca y serviría para amortizar el costo de esa presa. Quizás no en 2 años, pero probablemente en 10 años o algo así, he recuperado lo que invertí en la presa. Y si hice una presa bien hecha de concreto, tengo una presa para 50 o 60 años, sin ningún problema. Entonces, este sistema que también se está usando mucho a nivel mundial, sobre todo donde no hay electricidad que les llega, pues se está utilizando y se han desarrollado mucho las tecnologías de estos equipos pequeños, pequeñísimos, para una casa, para una finca. Muy bien se puede utilizar. De hecho, la ley nuestra, la ley de la Autoridad de los Servicios Públicos, permite la generación propia
para consumo propio. Esto ya está regulado. Usted va y pide una licencia y dice, yo voy a hacer esto y voy a comprar una plantita de 15 kilowatts para mi uso. Y eso le representa a uno. De hecho, ya lo hemos hecho, algunas fincas en Chiriquí, y de hecho han puesto unas plantas más grandes, y lo que no usan, lo colocan en el sistema eléctrico y lo cobran, el excedente. Esto existe, esto no es nada nuevo y ya muchas empresas lo están haciendo, que en vez de pagar, pues generan y la diferencia, y si les sobra, lo venden. Pero aquí, si el consumo, que no sé cuánto será el consumo que pueden tener las fincas grandes de este tipo de centrales de lechería, pero desde 5 en adelante hay. Y aquí le pongo, aquí está el precio, no. Sí, aquí está más o menos, es aproximadamente $2,000 el kilowatt, algo como eso. ¿Ves? Y que puede ser recuperado en 6, 7, 8 años, ¿no? Estos equipos también tienen mucho tiempo. Entonces, esta es una opción adicional de, si voy a hacer algo, sacarle varios provechos. Entiendo que el Estado también está hace rato tratando a través del MIDA de hacer presas de uso múltiple, que sería en este caso, aquí en el río La Villa, inclusive, ¿no? Y en el río Santa María, que permitan el agua potable para la agricultura y también para la generación, porque la generación en este caso lo que hace es pagar. Probablemente el agua potable no va a pagar una estructura de esta magnitud. Sobre todo estamos hablando de ríos enormes como el río Santa María u otros ríos grandes. El agua potable no va a pagar esa inversión. Por eso es que tenemos tanto problema en el IDAN. Pero si esa inversión la hacemos para varias cosas y entre ellas la generación eléctrica, entonces eso paga lo que hace falta. ¿Ve? Entonces, la diferencia con el gobierno, pues, que he visto que ha salido varias veces este tipo de intentos de hacerlo, pero que no avanza, ¿no? El año pasado salió y no frutos. Resumiendo, nuestra intención es hacer conocer varias cosas. Uno, que nosotros tenemos suficiente agua. Nada más mencionamos en concreto este caso, porque las otras provincias como la de Boca, Chiriquí, Coclé, tienen mucha más agua todavía que esta provincia. De hecho, hay ideas, inclusive de traer agua de la costa atlántica a la costa pacífica. Son ideas que tienen algunos ingenieros para poder aprovechar, porque del lado allá hay una gran cantidad de agua que tampoco se usa. Solo usamos el 26% y no la consumimos, usamos, ¿no? Y eso, gran parte de eso ustedes ven que es en la parte de hidroeléctrica y en la parte de pasar los barcos por el canal. Esto es el total que usamos para uso humano y agropecuario, de que no estamos utilizando todos los conceptos de ingeniería que conocemos, no lo estamos aplicando en este caso. Solamente lo aplican las hidroeléctricas porque normalmente son inversiones más altas que contratan pues a grandes compañías para que lo construyan y salen muy caras, ¿no? Pero la ingeniería existe, la tenemos aquí en Panamá y podemos hacerlo. Y finalmente la recomendación no solamente aquí, sino a nivel mundial de las organizaciones que están a favor y en contra de los embalses, es que la mejor solución es el uso múltiple de un embalse. Si lo vamos a hacer, que lo usemos para varias cosas a la vez. ¿Okay? Como les decía, pues hay una gran cantidad de información técnica disponible, aparte del Departamento de Hidrometeorología de TESA, que tiene toda la información. Y ojalá hubiera más, porque así cada uno puede ver en su área cuál es la precipitación, cuánta agua debe haber y poder planificar esto de una mejor manera. Lastimosamente no tenemos un departamento de hidrometeorología a nivel nacional
que sea independiente. Ahora mismo pues tiene algunas dificultades de operar y algunas estaciones se han cerrado inclusive, y eso limita a los técnicos el momento de poder definir la historia de un río, como vimos hace poco. Hay muchas estaciones que se han cerrado por falta de presupuesto o por algún motivo, y eso entonces afecta la proyección que nosotros podamos hacer. Bueno, básicamente eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta.